Buenos días, profesor. Hoy nos corresponde explicar los temas que conllevan la semana 13. Los integrantes del grupo son Eliana Elizabeth Rengifo Arellano, Bernardo Javier Liñán Ojeda, Yanira Abigail Minaya Peralta, Delia Claret Calderón Carrillo, Valery Mejía Fernández y quien les habla Caterina Luján. Como introducción tenemos que estructuras de concreto en su mayoría son continuas y que su carga axial se encuentra actuando con un momento flexionante. Si se estudia a detalle la carga axial, podemos entender a lo que se refiere como el funcionamiento de las estructuras, así como la resistencia que puedan llegar a tener sujetos a otras acciones. Como siguiente punto tenemos la definición de carga axial. Es aquella fuerza que se encuentra actuando en el eje longitudinal de una estructura. Este comprime o tensiona el eje axial en direcciones contrarias, por lo que no habría un movimiento del elemento en sí que podría tomarse como desplazamiento. Como se observa en las siguientes imágenes, tenemos que en la primera una columna llega a soportar la carga axial, que se sitúa en direcciones opuestas, comprimiendo sin provocar que nuestro elemento se desplace. Mientras que en la segunda imagen se tiene la carga radial como la fuerza que se produce perpendicular al eje, a diferencia de la carga axial que se produce de forma paralela. En clasificación, tiene la carga concentrada en un punto, el cual está apoyado sobre lo que sería una superficie pequeña, así como podemos observar en el gráfico, con dimensiones A y B. La acción que tiene sobre el plano lo consideramos como carga dirigida hacia el baricentro, como nos indica la flecha apuntando hacia la base del elemento. La segunda sería la carga linealmente distribuida, que prácticamente se encuentra repartida en cargas que se simbolizan como flechas a lo largo del cuerpo, en este caso L. La carga total que el elemento debe soportar es la suma de cada una de estas cargas, debido a su peso propio ejercido. En el gráfico inferior, esta carga se origina en una superficie, o también losa, contigua que se apoya en una viga. Por último, la carga superficialmente distribuida es aquella que está repartida en una superficie, cuyo valor se expresa en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Si su espesor es constante, la carga será superficial y uniformemente distribuida. Podremos decir que la carga y el peso son similares cuando la carga es concentrada. Área de la sección transversal. La sección transversal de un cuerpo es perpendicular a su eje predominante. Esta sección tiene un área que se denomina área transversal y se halla calculando el área de la sección según su forma o dimensiones. Por ejemplo, la sección transversal de un cable redondo sería el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Fórmula de la flexión. Un elemento sometido únicamente a fuerzas transversales. Estas secciones quedan sujetas a esfuerzos normales. La fórmula es sigma es igual a mc sobre i, donde sigma es el esfuerzo en las fibras externas de la viga, m es el esfuerzo de las fibras externas de la viga, c es la distancia del eje centroidal de la viga a las fibras externas, EI es el momento de inercia de la sección transversal con respecto a su eje centroidal. Hablemos sobre el esfuerzo por carga axial. Este busca representar la intensidad de fuerzas distribuidas a través de una sección dada. El esfuerzo normal se da cuando la fuerza es perpendicular al área. Como podemos observar en la imagen, el elemento entero ha sido cortado a la mitad y el área que se ve en su interior recibe ciertas fuerzas, las cuales nosotros lo identificamos como esfuerzo y se representa de la siguiente forma matemática. La letra sigma igualada a la fuerza interna sobre el área.
Su unidad de medida son los pascales, es decir, newton sobre metros cuadrados. Sin embargo, se puede encontrar en el sistema inglés como libras sobre pulgadas cuadradas o como lo usan los ingenieros civiles, kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ya hablamos sobre esfuerzo. Ahora hablemos sobre deformación por carga axial. Si ustedes observan la figura se darán cuenta que es la misma, solo que ha sufrido una deformación. Esto es porque se ha sometido a una carga externa. Esta carga externa puede ser tanto de tensión como de compresión. En el primer caso, la figura tiende a estirarse y reducir su área. En el segundo caso sucede lo contrario. Ejemplos de deformaciones en elementos de nuestra vida cotidiana son los rayos de las ruedas de las bicicletas. También tenemos los miembros en una armadura y en las bielas de los motores. Es momento de unir ambos temas, tanto esfuerzo como deformación. Para eso, nosotros nos ayudaremos de esta gráfica. Como pueden observar, en el eje horizontal se determina lo que es la deformación y el eje vertical determina lo que es el esfuerzo. En este diagrama también identificamos tres zonas. La primera es llamada zona elástica. Aquí la mayoría de los elementos o materiales pueden regresar a su tamaño y forma original. En la segunda zona, llamada elástico-plástica, es donde inicia la deformación o endurecimiento. Y para la tercera zona, llamada plástica, es donde los elementos ya no pueden regresar a sus dimensiones originales. Además de estas zonas, nosotros tenemos límites dados por la deformación y el esfuerzo. El primer límite, el cual es la letra A, es llamado límite lineal o proporcionalidad. Es el valor máximo del esfuerzo que el elemento puede soportar. Y así tanto el esfuerzo como la deformación tienen valores proporcionales. Para la letra B, el límite es llamado elástico o punto cedente. En este punto se origina lo que es la fluencia y no se recupera totalmente la forma original, sino queda una leve deformación. Para el tercer punto, que es la letra C, el esfuerzo de fluencia, o también llamado comportamiento plástico, origina un alargamiento o fluencia más notorio, ¿no? Y sin necesidad de que el esfuerzo aumente. Inclusive, este puede disminuir. Para el cuarto punto, la letra D, se llama esfuerzo último o de resistencia a la tracción. La tensión en este punto ha alcanzado el máximo y en materiales metálicos se produce el fenómeno de la estricción, es decir, el encuellamiento o reducción del área, como podemos ver en la imagen. Para el último punto, llamado punto de fractura o ruptura, como se muestra en la gráfica y como su nombre lo dice, se generan rupturas del material debido a una tensión, ya sea inferior o igual a la anterior. Luego de haber analizado nuestro diagrama y para evitar llegar al punto de ruptura o de fractura, debemos tener en consideración los siguientes cálculos. En primer lugar está la deformación unitaria que nos permite ver en longitudes cuánto se ha deformado nuestra figura, representada por epsilon e igualándola a delta sobre la longitud inicial del elemento. También tenemos lo que es la ley de Hooke, que nos permite obtener el módulo de elasticidad por la deformación. Si nosotros movemos estos términos, tenemos esta equivalencia, que sería lo mismo. Pero ¿para qué hacemos eso? Pues al tener en ambos cálculos el símbolo de epsilon, pues lo igualamos. Al igualar estos épsilons vamos a obtener la fórmula general de deformación por carga axial. Entonces, en primer lugar tenemos que sigma sobre el módulo de elasticidad es igual a delta sobre la longitud inicial. Y no olvidemos que el esfuerzo es sigma. Entonces,
sigma se iguala a lo que es fuerza interna sobre área. Y esto se reemplaza teniendo que sigma sobre el módulo de elasticidad es igual a la fuerza interna sobre el área por el módulo de elasticidad. Continuamos reemplazando valores e igualándolos y tendremos la fórmula general de deformación por carga axial. Sé que suena un poco complicado y que además se tienen que tener algunas consideraciones, pero más adelante con mis compañeros podremos ver lo que es deformación unitaria y ley de Hooke individualmente. Por ahora, ya tenemos una idea de cuál es la fórmula necesaria para evitar llegar a lo que es el punto de fractura. Deformación unitaria. Se puede definir como la relación existente entre la deformación total y la longitud inicial del elemento, la cual permitirá determinar la deformación del elemento sometido a esfuerzos de tensión o comprensión axial. Se pueden desarrollar en dos tipos, normal y la de corte. Deformación unitaria normal. Para poder hallar la deformación unitaria normal promedio en un objeto que sufrió una deformación debido a fuerzas, vendría a ser la variación de la longitud sobre la longitud inicial de dicho objeto, y no importa la forma que tenga exactamente. Hay casos en que la deformación no es uniforme a lo largo de la barra. Por ejemplo, ¿qué pasa si en esta barra actúa la acción de su propio peso? Entonces, la deformación unitaria normal de esta ecuación vendría a ser diferente de la deformación unitaria normal en un punto arbitrario o a lo largo de la barra. Si analizamos esta barra en el límite, obtendremos una cantidad definida ubicado en el punto O, indicado por esta expresión. Ahora, si analizamos el otro cuerpo y el punto A se le acerca al punto B o viceversa, su separación delta de S tiende más al cero, lo que da a entender que delta de S' también tenderá más al cero. En el límite, la deformación unitaria normal en el punto A y en la dirección del eje N viene dado por esta expresión. Cuando el elemento es de sección variable, el esfuerzo normal también varía a lo largo del elemento. Es por eso que es necesario definir la deformación unitaria en un punto, en este caso Q, considerando un pequeño elemento de longitud sin deformar delta de X. Entonces, cuando le aplicamos una carga P, este cuerpo sufre un alargamiento. Eso quiere decir que delta de X, que estaba sin deformar, será delta de X más delta de delta. Entonces, la deformación unitaria normal en el punto Q se puede definir con la siguiente expresión. La deformación unitaria es igual al límite cuando delta de Q tiende a cero. El límite de esta expresión, delta de delta sobre delta de X, por lo cual, aplicando derivadas, vamos a tener que se deriva la deformación de delta con respecto de X. Los resultados se expresan frecuentemente en unidades de pulgada sobre pulgada, milímetro sobre milímetro o metro sobre metro. Deformación unitaria de corte. Cuando el cuerpo no está deformado, podemos obtener un esfuerzo cortante promedio asociando dos bordes de un elemento que son ortogonales entre sí. Tenemos un rectángulo, al cual, luego de aplicar las cargas, consideramos el desplazamiento del borde superior con respecto al borde inferior. Es decir, este desplazamiento lo llamamos delta de X y lo dividimos con la distancia perpendicular L. Ahora, si la deformación es pequeña de delta de X, significa que el seno de gamma es aproximadamente igual a la tangente de gamma, que también es aproximadamente igual al valor de gamma. Eso quiere decir que coseno de gamma es igual a 1. Entonces, la deformación por corte se puede definir con esta expresión. Ahora, para los casos que la deformación no es uniforme, la tensión de corte en un punto gamma XY respecto a O se obtiene midiendo la deformación de corte a medida que el tamaño del elemento se hace cada vez más pequeño. Entonces, en el límite tenemos que el esfuerzo del corte XY con respecto al punto O es igual al límite cuando delta de L tiende a 0. Debido a que delta de L es una fracción muy pequeña de L, y lo mismo pasa con delta de X. Por lo cual, esta expresión al derivar, vamos a tener que se deriva delta de X con respecto de la
longitud. Para hallar la deformación por corte es igual a la diferencia entre el ángulo inicial expresado en radianes y el ángulo luego de la deformación. Por corte es positiva si disminuye el ángulo θ', y si el ángulo θ' aumenta, la deformación por corte será negativa. Las deformaciones no solo causan que los segmentos de línea se alarguen o se contraigan, sino que también que cambien de dirección, como en el siguiente ejemplo. Si seleccionamos dos segmentos de línea que en un principio son perpendiculares entre sí, el cambio en el ángulo que ocurre luego de aplicarse las fuerzas se denomina deformación unitaria cortante. Después de aplicarse las cargas, los extremos de ambas líneas se desplazan, haciendo que el ángulo que se formaba varíe. Su deformación unitaria cortante es análoga a esta expresión, pero en este caso del límite, o sea, cuando el ángulo θ' se acerca a cero. Y al igual que el anterior, se puede ver que si θ' es menor que π medios, la deformación unitaria cortante será positiva, y si es mayor, será negativa. Ahora les paso con mi compañero. Módulo de elasticidad. El módulo de Young o módulo de elasticidad es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se le aplica una fuerza. Para un material elástico lineal o isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, y es siempre mayor que cero. Si se tracciona una barra, aumenta la longitud. Módulo de elasticidad. Pues lo primero es recordar lo que es el módulo elástico, también llamado módulo de elasticidad o incluso módulo de Young. Se representa por la letra E mayúscula y es el valor de la recta elástica del material, de la recta en que el comportamiento del material es elástico y prácticamente lineal. Como podemos ver, para cualquier deformación, para cualquier tensión que yo le aplicara al material, si yo soltara esa carga, el material recuperaría, volvería por la misma recta y recuperaría el estado original, es decir, la deformación permanente en el material sería cero. ¿Cómo calculamos este valor de este módulo de elasticidad? Pues no tenemos más que calcular la pendiente de una recta. Entonces elegimos cualquier valor de tensión y medimos en la gráfica el valor de deformación. Por ejemplo, escogemos el valor de 150 y medimos la deformación que tiene para esta tensión. Si nos vamos a la gráfica, podemos ver que para 150 la deformación que tendría el material sería 0,0018. Si hacemos esa división, nos quedaría que el módulo de elasticidad serían 83.333 megapascales, o lo que es lo mismo, 83,33 gigapascales, que es las unidades en las que se suele utilizar para dar los módulos elásticos, módulos de elasticidad de los materiales metálicos y cerámicos. En caso de que podríamos haber cogido otro valor, porque si es una recta el valor de la pendiente sería el mismo, entonces podemos, por ejemplo, elegir 200, entonces si elegimos 200, el valor de la deformación que podríamos medir sería más o menos 0,0024 y por tanto el valor del módulo de elasticidad sería el mismo, 83,33 gigapascales. Podríamos haber elegido otro, por ejemplo, 100. Entonces, como vemos, si elegimos 100, el valor de la deformación sería 0,0012 y el módulo elástico, por tanto, sería el mismo. Ahora hablaremos de la ley de Hooke, la cual establece que el estiramiento o compresión que se aplica a un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada en este, siempre y cuando el objeto usado no se deforme permanentemente. Ahora veremos una de las fórmulas más comunes de la ley de Hooke, la cual consiste en que la fuerza deformadora aplicada es igual a la constante de elasticidad por la deformación relativa. Una vez se conoce la constante del resorte
la cual es K, y la masa del objeto conectado a este, se puede calcular la frecuencia angular de oscilación del resorte con la siguiente fórmula. La frecuencia angular de oscilación del resorte es igual a la raíz cuadrada de la división entre la constante de elasticidad con la masa del objeto. A continuación, veremos tres ejemplos de la ley de Hooke. Por ejemplo, en el primer gráfico encontramos el caso de un resorte estirado, en donde la fuerza deformadora aplicada tiene un valor negativo y la deformación relativa un valor positivo. En el segundo caso, el resorte no realiza algún esfuerzo, es decir, se encuentra en la posición de equilibrio, donde tanto la fuerza deformadora como la deformación relativa tienen un valor de 0. En el tercer caso, encontramos el resorte comprimido, en donde la fuerza deformadora tiene un valor positivo y la deformación relativa un valor negativo. Ahora hablaremos de otra fórmula que también se usa en la ley de Hooke, la cual solo se podrá aplicar cuando la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria no exceda el límite proporcional. Dicha fórmula viene de otra que se había mencionado anteriormente por una compañera, que resultó al final que la deformación es igual a la división entre la fuerza por la longitud con el módulo de elasticidad por el área. A continuación presentaremos unos cuantos ejercicios, comenzando con este, el cual consiste en que una barra circular de 4.3 metros de longitud y 1.60 centímetros de radio se alarga 0.092 centímetros al someterla a una fuerza de tracción de 650 kg. Determina el esfuerzo, la deformación unitaria y el módulo de Young. En base a este enunciado podemos recopilar los siguientes datos. Sabemos que el radio vale 1.60 centímetros, que la variación de longitud con la que fue sometida la fuerza a la longitud original tiene un valor de 0.092 centímetros, que la longitud inicial es de 4.3 metros y la fuerza ejercida a esta barra es de 650 kg. Ahora hallaremos lo primero que nos pide, que es el esfuerzo, cuya fórmula ya ha sido mencionada en las diapositivas anteriores. Al no conocer un dato de esta fórmula, que es el área, lo hallaremos con la fórmula basándonos en que estamos ahorita analizando una barra circular, por ende el área sería pi por radio al cuadrado. Reemplazando el dato con los que ya conocemos, sería pi por 1.60 centímetros al cuadrado, lo cual da como resultado total del área 8.0425 centímetros cuadrados. Una vez que conocemos el área, lo podremos reemplazar en la fórmula original, la cual consiste en que el esfuerzo es igual a la fuerza ejercida sobre el área de este objeto. Entonces sería 650 kg sobre 8.0425 centímetros al cuadrado, lo que da como dato total del esfuerzo 80.821 kg sobre centímetros cuadrados. Ahora hallaremos lo segundo que nos piden, que es la deformación unitaria, usando la siguiente fórmula que también fue mencionada en las anteriores diapositivas. En esta situación ya contamos con los datos que nos pide esta fórmula, por lo tanto solo nos queda reemplazar y esto nos da como dato de la deformación unitaria 0.00213954. Por último, hallaremos el módulo de Young, lo cual va a ser más sencillo porque ya obtuvimos en el paso 1 y en el paso 2 los datos que se requieren para esta fórmula. Al reemplazar los datos ya conocidos, nos da que el módulo de Young es 377.749,4228 kg sobre centímetros cuadrados. Ahora resolveremos otro ejercicio, el cual nos dice que debemos determinar la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura
bajo las cargas dadas. Y tomando en cuenta que el módulo de elasticidad tiene un valor de 29 por 10 a la 6 PSI. En el gráfico mostrado, podemos apreciar que ya existen fuerzas en puntos específicos, lo que nos da a entender que las fuerzas aplicadas en estos bloques es diferente. Por lo tanto, lo vamos a dividir en 3 secciones para poder analizar de una manera óptima cada fuerza. Comencemos analizando el bloque CD, cuya fuerza ya existente está al lado derecho y tiene un valor de 30 kips. Y como sabemos que este bloque tiene que estar en equilibrio, la fuerza CD tendría que tener dirección a la izquierda y un valor de 30 kips. Analizando la dirección de las flechas, se están separando, por lo tanto aquí existe lo que es la tensión. Luego analizaremos el bloque BC. Las fuerzas ya existentes en este son las que van a la derecha, que es de 30 kips, y las que van a la izquierda, de 45 kips. Como podemos notar, el mayor valor de las fuerzas va a la izquierda, y para que esto esté en equilibrio tendremos que contrarrestarlo poniendo la fuerza BC a la derecha, y tendrá un valor de 15 kips. Apreciando ahora solo el bloque BC, podemos darnos cuenta que las flechas están chocando, por lo tanto, aquí existe lo que es la compresión. Y en el caso, cuando analicemos AB, las fuerzas existentes son las que van a la derecha, son 30 kips y 75 kips, las que van a la izquierda de 45 kips. En este caso, el mayor valor de las fuerzas es hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza B tiene que estar a la izquierda y debe tener un valor de 60 kips. Ahora, analizando solo el bloque AB, podemos darnos cuenta que las flechas se están alejando. Por lo tanto, aquí existe lo que es la tensión. Una vez hallada todas las fuerzas, podremos hallar la deformación total, la cual es la deformación de AB más la deformación en BC más la deformación en CD. Pero aquí hay un detalle. Hemos puesto que la deformación en BC es negativa, por el hecho de que, como hemos analizado anteriormente, podemos apreciar que la fuerza BC es de compresión, es negativa, no es como las demás que se extiende y es positiva. Por lo tanto, en esta ecuación se va a restar. Continuando, la deformación total es igual a el desglose de las deformaciones, que sería la fuerza en AB por la longitud en AB sobre el módulo de elasticidad por el área AB, menos la fuerza en BC por la longitud en BC sobre el módulo de elasticidad por el área en BC, más la fuerza en CD por la longitud en CD, el módulo de la elasticidad por el área en CD. Podemos darnos cuenta que todas tienen en común lo que es el módulo de elasticidad, por ende lo vamos a factorizar, dando como resultado el siguiente. La deformación total es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad dividido en corchetes, la fuerza AB por el lado AB sobre el área AB menos la fuerza BC por el lado BC sobre el área BC más la fuerza CD por el lado CD entre el área CD. Ahora hay que prestar atención a las unidades que se usan. Podemos darnos cuenta que la fuerza tiene como unidades los kips y nosotros lo vamos a pasar a libras. Hay que recordar que un kips equivale a 10 al cubo de libras. Ahora analicemos las unidades cuando aplicamos lo que es el lado. Es el inch y tenemos como área las unidades de inch al cuadrado. Por lo tanto, reemplacemos. La deformación total es igual a 10 al cubo, porque todas las fuerzas tenían en común la unidad de kips, sobre el módulo de la elasticidad, y tenemos entre corchetes que es la fuerza B que tiene un valor de 60, el lado B que tiene un valor de 12, entre el área B que tiene un valor 0.9, menos 15 que es el valor de la fuerza BC, 12 el valor del lado BC y 0.9 el del área BC, más 30 de la fuerza CD por 16 del lado CD sobre el área, que en este caso es 0.3. Y como había mencionado anteriormente, las unidades que solo se colocan libras por inch sobre inch al cuadrado. Ahora resolvemos toda la ecuación matemática. Y no hay que olvidar que el módulo de elasticidad tiene como unidad PSI, que se puede desglosar como
Libres sobre hincha al cuadrado. Ahora sí, teniendo tanto resultado numérico como resultado de unidades, podemos simplificar. Libres con hincha al cuadrado se va a ir con libres en hincha al cuadrado que está al otro lado. Por lo tanto, solo queda como resultado 0.0758 y esa es la deformación total.